Yo tardé una semana en morirme si no había diálisis. Yo cada día me tengo que sobreponer. Yo ese día, del dolor que tenía ahí, me dan una pastilla que me quita el dolor y me mata y me lo tomo. Ironías de la vida, mi mayor desgracia ha sido mi salvación. Yo solo puedo ver medio litro de agua. Hago unos ojitos, se me saltaron las lágrimas, me agarra la mano y me dice: papá, los padres no lloran. Ya me enseñó a darme cuenta de lo importante que es el ser feliz y de lo poco que necesitamos. Bienvenidos, esto es Locos por Aprender. Hola a todos, estamos en el segundo podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, Pablo Delgado. Sobre todo darle las gracias porque desde el primer día que contactamos con él fue súper fácil concretar un día y una fecha, así que darte las gracias. No, y creo que, gracias a vosotros. Que va a ser una entrevista muy interesante porque es un ejemplo de superación, sin ninguna duda. Muchas gracias. Y bueno, para empezar, para que la gente se ponga un poquito en contexto, preguntarte de quién es y qué hace Pablo Delgado en la actualidad. Bueno, pues Pablo Delgado yo siempre digo que soy hijo, hermano, padre, marido, soy fisioterapeuta, profesor, conferenciante, tengo una consulta en la que trato la articulación temporomandibular y el acúfeno y bueno, y lo que he sido siempre es enfermo crónico, un enfermo renal y con todo lo que conlleva eso y con todo lo que enseña. ¿Puedes contar un poquito tu historia desde que tú naces hasta el día de hoy? ¿Cómo va desencadenando la enfermedad? Sí. Para que la gente se ponga un poquito en situación. Vale. Pues yo tuve una cosa que es muy sencilla, que hoy en día se le localiza en el 4º mes de embarazo, que es una colocación errónea del uréter, y entonces en mi época no se hacían ecografías, no se veía, y llevó a que se me estropearan los riñones. Ahí me salvó la vida el ser hijo de un médico que un día con 6 meses vio que le dijo a mi madre: mira qué gracioso el niño que se ha bebido un bidón de agua, y mi padre dijo: eso no tiene gracia. Entonces me hicieron 1000 pruebas y el diagnóstico de un montón de médicos fue: José Ignacio, olvídate del niño que se muere. Antes de cumplir un año, no llega al año. No llega al año. Sí, no machaques al niño con 1000 cosas y déjalo que se va a morir. Duro, ¿eh? Y muy duro. Mi padre decidió que eso no podía ser y consiguió hablar con un médico muy, muy conocido en su época, Josep María Gil Vernet, un médico de Barcelona, que su padre había sido candidato al Nobel por hacer el primer trasplante de riñón en España. Y este médico le dijo: déjame que le opere y lo normal es que se muera, pero déjame intentarlo. Entonces tengo una cicatriz desde el ombligo hasta la columna. Hice una cirugía de 5 horas con 8 meses. O sea, no sé qué hizo en esos riñoncitos tan pequeños. El caso es que estoy aquí. Y luego me mantuve en insuficiencia renal terminal hasta los 16 años. Tuve un año de diálisis, me hicieron un trasplante que me duró 3 años. Volví a diálisis. Un segundo trasplante que tuve mala suerte, me duró una semana. Y luego un tercer trasplante que me duró 15 años. Y en los últimos 7 años han sido muy duros físicamente, muy, muy constructivos como persona, pero muy duros físicamente. Y he tenido, bueno, pues una intolerancia rarísima de repente a los cereales que nadie sabe por qué era. Tardaron mucho en localizarme, luego perdí el riñón, perdí una pierna, un tumor, la otra pierna está ahí que no saben bien qué va a ser de ella. Bueno, luego también hay buenas noticias. La semana pasada entré en lista de espera, por fin. Lo sabemos. Después de 4 años, con lo cual ya el tiempo de diálisis cuenta. Y bueno, ahora me hago 3 horas, 6 días a la semana de diálisis. Bueno, es un machaque, pero también es lo que me mantiene vivo. Yo he tardado una semana en morirme si no había diálisis. Entonces, bueno, pues he aprendido a dar la vuelta y a dar las gracias a la diálisis cada día en lugar de verlo como mi enemiga. Un poco ese es el resumen. Este es súper interesante. Vamos a intentar, lo de la diálisis nos interesa mucho y luego te vamos a preguntar más, pero vamos a intentar también que nos expliques cómo fue tu infancia, cómo es ser un niño que tiene una enfermedad crónica. Los niños no tienen pensamiento complejo. Entonces, ser niño enfermo es muy fácil. El día que te duele no juegas y el día que no te duele, juegas. No va más allá. Yo hice voluntariado en un centro oncológico, en el Hospital de Montepríncipe, y hubo un caso muy llamativo. Un niño, además tenía síndrome de Down, se llamaba Nacho, y entonces un día fuimos a jugar con él y nos dijo: no voy a jugar con vosotros. Y bueno, pues jugamos mañana. Y dice: no voy a jugar nunca más. Y digo: ¿pero estás enfadado o algo así? Y dice: no, es que me voy a morir mañana. Y entonces fuimos a hablar con el médico y dijimos: oye, mira, ¿qué nos ha dicho? Y dice: sí, efectivamente. Nos ha visto hablar con la madre y la madre se ha puesto a llorar, entonces se ha dado cuenta el niño que se va a morir. Y al día siguiente se murió. Entonces, ese niño en ningún momento hablaba: joder, es que fíjate, tengo 8 años y me voy a perder la vida y tal. No piensan eso. Entonces, ser niño enfermo es muy fácil. ¿Y la siguiente etapa? La siguiente etapa es después de los niños pasas a ser adolescente, el colegio. ¿Cómo fue tu adolescencia? La adolescencia o sea, como niño fue muy feliz, pero o eres súper popular o lo mejor es estar lo más metido en el rebaño posible y una enfermedad te saca del rebaño, entonces no es fácil. Y luego a mí con 16 años me dicen que voy a empezar la diálisis, aunque yo sabía toda la vida que iba a hacer diálisis. Por primera vez me dicen claramente: si no te haces diálisis te mueres en una semana. Pues claro, con 16 años tienes que estar pensando en la chica que te gusta, si me tomo una copa o no, si hago deporte. No estás preparado para hacerte preguntas trascendentales. Entonces es muy complicado, y a mí me surgió
Yo esto me he dado cuenta muchos años después, ¿no? Hice un máster de acompañamiento en la universidad. Es muy duro. Es muy duro. Y es muy duro el comprenderlo. O sea, decir, ¿y por qué a mí? Entonces, bueno, la adolescencia es complicada. Luego llega un momento que asumes y dices, bueno, en lugar de pensar por qué, que no hay un por qué, voy a buscar los para qué. Y ya empiezas a asumir, sobre todo que no te queda otra supervivencia, ¿no? Y ya empieza a cambiar la vida, a ser un poquito más sencillo. Y en ese momento, que también es una labor que haces tú mucho ahora, es ayudar o contar tu experiencia en distintos medios. También en tu momento no había nadie que te contase lo que te iba a pasar. Yo cuento una anécdota que es muy sorprendente. Yo soy nieto, hijo y sobrino de médicos. Y ahí me hacen el primer trasplante en febrero de COU, que es lo que hoy sería segundo bachillerato. Yo estaba a 6 meses de empezar la carrera de medicina. Hice primero de medicina. Entonces, según salgo del quirófano, al ponerme el trasplante, voy a la UBI, me echo la mano atrás donde están los riñones. Me dice una enfermera, ¿qué haces? Y digo, pues tocarme la cicatriz. Y me dice, pero si está delante, en la fosa ilíaca. Entonces, en ese momento dije, o sea, yo que tengo curiosidad porque quiero ser médico, que soy hijo de médico, nadie me ha explicado que un riñón se pone delante. Y ese día decidí que algún día contaría un poco mi vida para ayudar a los demás. No contaba ni con Instagram ni estas cosas, yo contaba con otro tipo de medios, ¿no? Pero a mí eso es una anécdota que me sobrecogió. Nadie te explica nada. Hoy, gracias a Dios, eso ya no se hace, se explica mucho más, pero es muy curioso. Y en esa época de adolescente, ¿qué era? ¿Tenías alguna motivación? Algo que dijeras cuando justo pues, te sentías a lo mejor un poco fuera. ¿Qué es lo que te motivaba en tu adolescencia? Yo tuve la suerte de tener un grupo de amigos muy, muy bueno y tener unos padres maravillosos. Yo soy el cuarto de 5 hijos. Tengo todas las papeletas y de los pequeños de 60 primos hermanos. O sea, tengo todas las papeletas para ser un niño mimado insoportable. Me podían haber metido una horna de cristal y a mí me han hecho una persona, creo que normal. O sea, he sido uno más en mi casa. Y eso ha sido muy importante para mí. A nivel psicológico y afectivo ha sido muy importante. Y luego el tener grandes amigos. Yo tenía unos grandes amigos a los que sabían cuál era mi vida y me aceptaron como era y nunca me he sentido de menos ni nada. Y eso ayuda mucho. Entonces, luego, bueno, al final normalizas, ¿no? La gente al final acaba normalizando. Al principio se asusta, pero al final pues acabas normalizando el tener una persona enferma. Entonces eso me ayudó muchísimo. Eso para mí ha sido clave. Vale, también te queríamos preguntar, una vez que pasas esa etapa de la adolescencia y llegas a tu madurez, has dicho que pues eso, estudiaste un año de medicina. ¿Qué fue lo que te hizo dejar medicina? Porque sabemos que eres fisioterapeuta. Sí. Hay varios factores. Uno de ellos es que me di cuenta que iba a perder el primer trasplante. Entonces, medicina son 10 años más el MIR más la especialidad son unos 15 años más o menos. Y fisioterapia son 3. Eran 3, ahora son 4. Entonces yo, claro, me puse a hacer cuentas y dije, tengo que valorarlo, ¿no? Y luego, esto en mi casa no gusta cuando lo digo, el trato con el paciente del médico no es el mismo que el trato del fisioterapeuta. Yo con un paciente que estoy 1 hora hablo más que muchos médicos de cabecera en 15 años. O que un traumatólogo en 5 sesiones que están todo el día mirando el ordenador y pidiendo pruebas. Entonces, ese trato cercano con el paciente, claro, yo he vivido siempre en hospitales. Entonces, he notado el trato no cercano de los médicos. Y eso es una de las cosas que más me decidió. Luego hice bien el cambio, primero porque estoy feliz como fisioterapeuta y luego yo tardé entre unas cosas y otras, tardé 8 años en la fisioterapia. Con lo cual, si hubiera hecho medicina, yo creo que estaría acabando todavía. Porque perdí tuve que hacerme 2 trasplantes, 4 años de diálisis entre medias y bueno, al final se me complicó todo mucho. Entonces, bueno, fue un cambio y estoy muy feliz siendo físico. ¿Y cómo llegaste a superar, o sea, a entender y a comprender que te había tocado a ti y tenías que afrontarlo y cambiar el chip y vivir la vida todavía? Bueno, yo creo que entenderlo no se entiende nunca. Entonces, yo lo que hice es cambiar la pregunta. En lugar de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí no? O ¿para qué me sirve esto? ¿No? Entonces, no voy a entender por qué. Yo soy creyente y soy practicante. A mí me creó muchas dudas el decir, joder, ¿cómo un Dios bueno puede permitir esto? ¿No? Luego, pues aprendí que no hay un Dios que te mande cosas, sino que es la vida y Dios me da la fuerza para llevarlo, ¿no? Pero el día que dije, bueno, pues ya tengo esto, tengo que mirar para adelante, tengo que hacer cosas. O sea, no me puedo quedar en una silla sentado y llorando todo el día porque me ha tocado la enfermedad. Pues vamos a por ello, ¿no? Y a mí me ayuda mucho, por ejemplo, mi canal de Instagram. Yo todos los días respondo cerca de 100, 150 mensajes de todo el mundo, de gente que le estoy ayudando, gente enferma, gente sana, gente de todo tipo. El poder dar conferencias, el poder hacer entrevistas, el poder ayudar, ¿no? Como profesional, yo juego con ventaja, porque yo sé, cuando hablo con un paciente, sé lo que es el sufrimiento, que muchas veces
no por ser malos profesionales, sino por no haberlo vivido. Hay pacientes o sea, hay sanitarios que son muy poco empáticos, ¿no? En clase me ayuda, vosotros lo habéis vivido, a contar anécdotas que a lo mejor los profesores no saben, pues porque no lo han vivido o no lo tienen interiorizado, ¿no? Entonces, al final, quiero decir, cada uno en su vida, todos tenemos problemas, todos tenemos mochilas, vamos aprendiendo y nos vamos creando un personaje, en el buen sentido del personaje, que tiene cosas buenísimas y cosas muy malas, pero que sabiendo las dos cosas, pues al final podemos ayudar mucho. Entonces, ahí me ha ayudado a abrirme a los demás para tener una vocación de servicio, ¿no? De hecho, pues curar es una vocación de servicio, dar conferencias es una vocación de servicio, enseñar también. Pues, bueno, al final me ha ayudado a abrirme a los demás mucho. Para que la gente... A mí me trae mucha curiosidad el tema de la amputación de la pierna. Y quería preguntarte por qué te amputaron la pierna y hace cuánto tiempo. Sí. El tema de la amputación, a día de hoy, tal y como está la medicina, el 100% de los pacientes nefrológicos acaban con amputación. No a todos se les corta la pierna porque algunos empiezan a ser enfermos muy mayores, con lo cual se mueren antes de que les corten las piernas. Yo empecé de nacimiento. Entonces el cuerpo, vamos a imaginar que es una piscina, el riñón es la depuradora que lo limpia. Si yo estropeo la depuradora, ese agua se ensucia y se queda verde. Entonces necesito de alguna forma limpiarlo. Entonces eso es la diálisis. Sustituye a mi riñón, pero no limpia igual de bien que una depuradora de verdad. Entonces se va acumulando calcio y sustancias en el cuerpo y uno de los sitios que más acumula son los vasos. Entonces las arterias se quedan muy duras y con una luz, un diámetro muy pequeño, y entonces al final se hace una arteriosclerosis. Y en mi caso, era cuestión de tiempo que pasara. Yo os comentaba antes que posiblemente a lo mejor la otra también te tienen que amputar, ¿o estáis viendo? En teoría está para cortar y lo que pasa es que, me hicieron un bypass aortofemoral el año pasado y mejoró. Yo tenía un 10% ya de la vascularización y con ese bypass mejoró el 50%, pero claro, un déficit de un 50% es una isquemia muy grande y la isquemia es muy dolorosa. Sí. Es que yo, de hecho, ya le pido a veces al médico que me corte la pierna y me ha dicho, vamos a esperar un poquito, que a lo mejor aparece algo. Y llevo 2 años y medio amputado. ¿Qué pensaste el día de antes que tú estabas preparado para que te amputaran la pierna al día siguiente? Pues mira, a mí, llámalo casualidad, llámalo providencia, hay muchas cosas en el camino de mi vida que me han preparado para la amputación. Y muchas cosas que yo no conté nunca con ellas. ¿Cómo tienes en la cabeza ya que te iban a amputar la pierna? No lo tenía en la cabeza, pero me había preparado de la siguiente forma. En el año 99, segundo de carrera. Cuando naciste, pues mira, en segundo de carrera. Llega un profesor en el clínico haciendo prácticas y dice, ¿quién quiere ayudarme en un servicio especial? No dijo lo que era, yo dije, yo siempre he sido avanzado. Y estuve 2 meses tratando con pacientes amputados. En el año 2009 me voy a acompañar a una novia a una reunión de una ONG porque se iban unos dentistas a Nicaragua y acabo en Madagascar llevando prótesis y tratando niños amputados. Y luego, en septiembre del 19, que a mí nadie me había hablado todavía de amputación, me dice Pablo Terrón, me dice, oye, ¿te importaría dar este tema que tenemos ahí? Y digo, ¿cuál? Y me dice la amputación y digo, perfecto, lo doy. Y la primera vez que doy el tema de la amputación fue a un mes de cortarme la pierna. Entonces, me había ido preparando, sin yo saberlo, me había ido preparando para una amputación. Entonces, a nivel técnico, tenía muy claro lo que era, había hablado con psicólogos y fíjate, a mí me ayudó mucho, fijaros, yo soy un grandísimo defensor de las redes sociales. O sea, la energía nuclear es muy buena si haces un escáner, muy mala si haces una bomba atómica. Las redes sociales son muy buenas si das valor y muy malas si no. Yo pude hablar con amputados que me dieron una serie de consejos maravillosos que nunca me ha dado un médico, no por nada, sino porque no lo ha vivido, ¿no? Una cosa tan tonta como, cuidado cuando te pongas los calcetines, porque te puedes volcar, claro. Tú cuando te pones un calcetín, haces fuerza sobre la otra pierna. Si no la tienes, te puedes caer hacia adelante. Cosas así de tontas, eso te lo da el que lo ha vivido, ¿no? ¿Y te ha pasado? Pues fíjate, habiéndome avisado, no me pasó porque mi cama está cerca de un armario, entonces me eché la mano al armario, pero si no me hubiera caído. ¿Y cómo fue el día después, una vez que te levantas? O sea, tú estabas preparado psicológicamente, pasa la operación. Pues mira, muchas veces esto pasa mucho con los pacientes oncológicos. Lo peor es la incertidumbre. Entonces, hay pacientes oncológicos, la palabra exacta no es preferir, no es una palabra exacta, pero bueno, hay muchos pacientes que prefieren un mal diagnóstico a una mala espera. Entonces, una vez que tú sabes lo que tienes, ya puedes atacar, ¿no? Entonces, yo los 8 meses de antes, para mí fueron muy duros psicológicamente. Tenía una niña de 2 años y medio, qué iba a ser, qué no iba a ser, y luego, pues curiosamente, el día que me amputan, hay un brote de COVID en mi planta, 7 de los 8 pacientes tenían COVID, todos menos yo, con lo cual no pudo entrar a despedirme de mi mujer. Luego me alegré porque pasé un dolor tan grande las primeras 48 horas que me alegré de que no me viera con ese dolor.
Y entonces yo llego a casa, fíjate, no te voy a hablar del día después, te voy a hablar de 3 días después. Llego a casa y veo a Amelia, mi hija, 2 años y medio, y le digo, Amelia, ¿qué te parece? Y le pongo la pierna y media. Me mira a la pierna, me mira a mí y me dice, papá, no te a pie, no te a pupa. Y se pone a aplaudir. Y dice, coño, ese es el camino. Yo había estado pensando cómo podré hacer no sé qué, seré capaz de hacer no sé qué, podré... Y mi hija me dijo, no tienes dolor, macho, adelante. Y lo noté, ¿no? A mí me operaron un 2 de febrero, yo pongo nombre a las cosas, y la palabra unión es feísima. Entonces, al día siguiente, el 3 de febrero era San Blas. Y dije, bueno, pues Blas, ¿no? Blas de Lezo, escojo, tal. Espero no parecerme mucho, que también le faltaba la mano y el ojo. Pero... Y me acuerdo un día que, después de decirme eso, me levanté por la mañana, agarré al muñón y dije, Blas, a por todas. O sea, estamos tú y yo. Lo que hagamos, vamos a poder, y lo que no, no. Y te das cuenta que las limitaciones son psicológicas muchas veces. Te hemos escuchado también en otras entrevistas o en tu propio blog decir que la vida es cómo te la tomas, no lo que te pase. Sin duda. A mí me gusta mucho jugar al mus y no siempre gana el que tenga mejores cartas. A veces hay que saber jugar con las cartas que tengas, ¿no? Y la vida es eso. Yo tengo 2 opciones. O quedarme en casa quejándome de la vida que me ha tocado y por qué, o tirar para adelante. Y muchas veces hubo una chica, Sara de Andrés, que a esta le faltan las 2 piernas y hace poco batió el récord del mundo 200 metros lisos. En una entrevista le dicen, ¿y cómo vives siendo minusválida? Y dice, yo no soy minusválida, yo soy supraválida. Yo cada día me tengo que sobreponer. Cosas que para ti son normales o para ti, para mí no. O sea, yo me tengo que, para mí ducharme se ha convertido en un reto. Porque no puedo mojar el catéter de la diálisis, me tengo que duchar sentado, tengo una herida que como no me cicatriza no puedo mojarme el pie izquierdo, o sea, es como ir al circo, mi ducha. Bueno, pues todos los días tengo que acostumbrarme a eso, ¿no? El dolor, la incapacidad, al final... yo he hecho más cosas de deporte en los últimos 2 años que me falta una pierna que en los 10 años anteriores, porque al final luchas por sobrevivir. También, ahora que has hablado de dolor, llegaste a tener un dolor tan fuerte, que esto también lo hemos leído, que incluso quisiste morir. Bueno, no es que quisiera morir, sino simplemente que yo ese día, del dolor que tenía, a mí me dan una pastilla que me quita el dolor y me mata y me lo tomo. Y yo, quiero decir que soy defensor de la vida y tal. Yo tenía la sensación de que no me estaban dando nada. Tengo una prima que es cirujana y le dije, Sofía, que no me están dando nada a estos tíos. Y entonces hubo un momento que me grabó un vídeo, le mandé un audio y me lo enseñó con el tiempo. Bueno, el audio te puedes imaginar, como si saliera de una discoteca a las 7 de la mañana. Y además estaba, claro, yo no me di cuenta, estaba con oxígeno porque estaba con bradicardia, la cantidad de morfina que me habían dado, y aún así no era capaz de tolerar bien el dolor. ¿Y físicamente qué dificultades supone vivir solo con una pierna? Bueno, al final es que te acostumbras. Pero te operan, pasa un proceso de un mes. ¿Cómo manejas tú ese mes? Yo tengo un problema grande de vascularización, por eso me cortaron la pierna. Entonces, yo tardé en cicatrizar 4 meses. Yo conozco una persona que al mes estaba andando con prótesis. Yo tardé en cicatrizar 4 meses. No cicatriza, no te lo puedo. Claro. Y luego hay que ir trabajando. Tú tienes que hacer una fuerza sobre una báscula del peso que vas a aguantar. Yo peso 70 kilos, voy a aguantar 35 kilos. Si tengo una cicatriz no aguanto 35 kilos. Una cosa es aguantar un pesito de 1 kilo, pero eso no. Y luego, por ejemplo, yo tengo una situación de debilidad por la diálisis y una serie de hándicaps que yo estoy muy limitado físicamente. Si me hubiera propuesto estar más en forma, estaría más en forma, pero bueno, al final no lo estoy, ¿no? Entonces, tienes una limitación física grande. Lo que pasa es que partes de tan abajo y es muy fácil notar mejora. Sí. O sea, porque enseguida te haces a las muletas y ya te empiezas a mover. Luego aprendes, yo lo que hacía es que iba con una mochila por la casa. Entonces en la mochila llevaba el móvil, el libro que iba leyendo, las cosas. Entonces, o sea, al final te vas apañando y rápidamente te sobrepones. Luego tengo la suerte de ser fisio, de saber el tema de la amputación. Yo trabajaba unas 6 horas al día. El muñón y mi prótesis y mi fortaleza. Con lo cual, el día que me pusieron ahí me pusieron la prótesis un miércoles, el jueves me fui a la preboda de una sobrina mía y ya bailé. Con muletas, pero bailé. Porque había estado muy preparado. Entonces, bueno, al final, la actitud es lo que me preguntabas tú antes, es todo. Yo me propuse que tenía que me iba a comer el mundo sin pierna y ya está. Dentro de lo que cabe es un problema menor. Mi problema es la diálisis. Sí. Lo otro, tengo una prótesis y se acabó, ya está. Ya no... Eso también te iba a preguntar. Ahora vamos a ir más a la diálisis. Hemos comentado que tú lo que tienes principalmente es eso, es un fallo renal, que no puedes realizar esa diálisis, por así decirlo. El riñón es el que limpia todas estas sustancias de desecho que se producen en el cuerpo. Y entonces, ¿cuántos días a la semana tienes que estar conectado a diálisis? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo es un día a día con diálisis? O sea, yo podría hacerlo en un hospital, que son 3 días, 4 horas. Cada día. Cada día. Pero es el horario laboral. Entonces, o me lo hago por la mañana o me lo hago por la tarde, con lo cual no podría trabajar. La diálisis es cansada, pero más o menos aguanta bien. El problema es que después de la diálisis
Las siguientes 6 horas hay un proceso que se llama difusión. Ujú. Cada diálisis pasa en torno a unos 70 litros de sangre. Tenemos 6. Entonces, hay células que se han limpiado mucho y células que se han limpiado muy poco. Entonces, las siguientes 6 horas, la difusión es que las células que se han limpiado poco sueltan parte de su suciedad, las cogen las limpias hasta que se igualan. Ujú. Esas 6 horas son mortales. Entonces, yo cuando me han hecho diálisis en el hospital por la mañana, pierdo el día entero. Ujú. Y cuando es por la tarde, acabas a las 6 de la tarde y estás, o sea, eres un despojo hasta que llegas. Entonces, yo me hago diálisis domiciliaria, que es menos tiempo, pero más días. Yo me hago 3 horas, 6 días a la semana. ¿Y cómo lo haces? ¿Cuál es el aparato? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo... Pues tengo una máquina que de 50 por 50 por 50 que pesa 50 kilos Ujú. y luego necesito 30 litros de líquido, de un líquido especial, un concentrado especial, por día. Ujú. Entonces, yo tengo un catéter con 2 vías, entonces una vía sirve de salida, va la sangre a una máquina, pasa por un dializador, que es un tubo, con un montón de capilares pequeños, que la sangre va en una dirección y el líquido del dializado, los 30 litros, pasan en dirección contraria y a doble velocidad que la sangre. Entonces, comprimen los capilares y por difusión y ósmosis, pues se hace la limpieza y luego esa sangre vuelve al cuerpo. ¿Y esa máquina te la costeas tú? ¿O? No, eso lo cubre la Seguridad Social. Gracias a Dios. ¿Y has tenido algún problema con el catéter en alguna He ocasión? tenido problemas. Me han tenido que cambiar tres veces el catéter. El catéter es una vía central que entra por la yugular y va hasta la aurícula derecha, con lo cual es algo muy peligroso. Entonces, yo he tenido suerte de que no me ha pasado nada dentro del catéter, pero sí se me ha roto una cosita de plástico. Ujú. Entonces, como entra aire, ya no se puede hacer la diálisis. Porque Si tendrías entra aire- embolio. Claro, entonces la máquina tiene un detector, en cuanto ve una micro partícula de aire, para. Entonces, claro, si tienes roto el tubo y entra aire, no te permite hacer diálisis. Entonces, tienes que operarte, cambiártelo. Y también nos has dicho la buena noticia, y tenemos la buena noticia de que vas a recibir un cuarto trasplante. Sí. ¿En qué puede cambiar eso tu vida? Radicalmente. En hacer una vida normal. Trasplantado tienes que tomarte unos inmunodepresores cada 12 horas. Al principio cuesta un poco porque crean sofocos, hipertensión. Físicamente no es fácil de tolerar, pero yo trasplantado hago vida normal. Qué bueno. Me recupero mucho. Yo he tenido anemia toda mi vida, pero el estado físico no tiene nada que ver. ¿Cómo ha influido la evolución de la medicina en estos 20 años que han pasado, ¿no? Aproximadamente desde tu primer trasplante hasta ahora? Pues mira, mi primer trasplante me lo hacen en el año 95 y lo pierdo en el 2001. Dura 7 años y me dicen que es la media. Ujú. El tercer trasplante me lo hacen en el 2004, 10 años después. Lo pierdo en el 19, 15 años y me dicen que es la media. Y ahora ya muchos trasplantes duran 20, 25, 30 años porque los inmunodepresores han mejorado mucho. Ujú. El inmunodepresor se elimina por el riñón y es nefrotóxico. Entonces, a la vez que lo salva, lo estropea. Ujú. Entonces, todo eso va mejorando. No sé en qué país hicieron el otro día un trasplante a una niña que se supone que ya no va a necesitar inmunodepresores. Entonces, claro, eso es el futuro, porque ya no necesitas, no lo pierdes, ¿no? Bueno, yo creo que para eso quedará mucho, pero yo siendo muy práctico, al final, en una enfermedad aprendes a ser práctico. Si a mí me hacen un trasplante y me dura 30 años, tengo 46, me planto a los 76, he hecho mi vida. Ya está, ya no... Yo cuando perdí el trasplante en el año 19, me dijeron que no me trasplantaban más. Por el estado de mis vasos no me trasplantaban. Ironías de la vida, mi mayor desgracia ha sido mi salvación. Gracias al estado de mis piernas, gracias a intentar salvar la pierna izquierda, me pusieron un bypass y hoy en día los bypass, el tubito de los bypass permite la inserción de vasos. Entonces, gracias a esos 10 centímetros de tubito que tengo, pueden trasplantarme. Entonces, bueno, esto es una enseñanza para la vida, ¿no? Las desgracias muchas veces enseñan mucho o traen beneficios, aunque cueste verlo, ¿no? Me gustaría saber si experimentaste el síndrome del miembro fantasma. En pasado no, en presente. Sí. Hay miembro fantasma y dolor fantasma. El dolor fantasma me duró 48 horas, Ujú. que es el dolor que hablábamos antes, que para mí fue una locura. Y yo muevo el gemelo y noto el dedo gordo perfectamente. Y los otros dedos me cuesta un poco más, pero el dedo gordo lo noto perfectamente. Ujú. En diálisis, ¿A día de hoy lo...? sí, yo ahora muevo el gemelo y lo noto. Vamos a explicar un segundito qué es esto Sí. del miembro del dolor fantasma, Sí. que al final quiere decir que aunque te amputen la pierna o no tengas ya ese miembro, que puede ser también un brazo, la región del cerebro que representa o que controlaba ese miembro sigue activa dentro del cerebro. Entonces tú sigues sintiendo, controlando y a veces hay fallos que hacen que te pique el pie aunque no tengas pie o que te duela el pie aunque no tengas pie. Bueno, fíjate, esta noche la diálisis, aparte de las sustancias de desecho, elimina el líquido sobrante. Yo no hago nada de pis, no funcionan los riñones. Entonces, el peso seco es el peso que en teoría tenemos cada persona sin líquido sobrante. Entonces, yo me peso y
todo lo que pese de más de ese peso seco me lo quita la máquina. A veces la máquina, o bien porque ha sudado, o bien por lo que sea, saca de más. Esta noche me ha sacado de más. 300 gramos de más. Eso supone que te da calambres, porque te desmineralizas y todo eso. Bueno, esta noche me ha dado un calambre en el gemelo, en la parte baja del gemelo derecho, que no tengo, que entonces es una faena, porque te pasa en un gemelo normal y estiras. No podía estirar, no podía hacer nada. Entonces, porque claro, yo al final tengo el nervio. Cortado, pero tengo el nervio. Entonces, si tocas el milímetro cuadrado que representaba el dedo, pues lo notas. Es súper curioso. ¿Y qué haces en esa situación? Me ha dado un tirón en el gemelo y no tengo pues en gemelo. ese momento me doy un masaje como puedo y que alivie. Pero a mí me... Como no, ¿Dónde te das masaje? en el En el muñón. muñón. Entonces, activas o por lo menos relajas ese nervio, lo que sea, no sé, por hacer algo, porque si no te... sirve. Entiendo. Más o menos sí. Y luego a mí en Miro Fantasma, como no me duele, reconozco que me hace cierta gracia. un poco volvemos a dar la vuelta a la tortilla. O sea, en lugar de estar pensando, joder, es que noto los dedos. Yo al principio, cuando me cortaron la pierna, tenía una herida y las primeras semanas notaba la costra de la herida. Pero es que lo más fuerte es que el primer mes, solo me duró un mes, sin yo mirar, mi mujer ponía la mano donde estaba la pierna y lo notaba. Y además nos dimos cuenta porque un día no sé qué estaba haciendo, puso la mano y dije, ay, me has tocado. Y luego dije, si no tengo pierna, ¿cómo? Y entonces le dije, o sea, ¿has puesto la mano en donde está la pierna? Y me dice, sí. Y yo, es que lo he notado. Y entonces efectivamente lo notaba. Luego al mes desapareció, pero es brutal, te da imagen de cómo es el cerebro. No, es súper curioso. Sí, Ordenador central. sí, totalmente. Y has explicado, yo diría, que nos comentaros un poco cómo es tu alimentación. Si ha variado de... Mi alimentación es muy buena hasta las 8:30 de la tarde. Yo tengo que tener cuidado con el potasio, tengo que tener cuidado con las proteínas, porque no lo elimino, pero media hora antes de ir a diálisis yo puedo comer lo que quiera. Porque en el rato que lo digiero me lo elimina la máquina. Entonces ahí aprovecho a comer pues todo lo que no se debe. Desde bollos de chocolate a ensalada de tomate, porque en teoría no puedo tomar y me encanta, pero es mucho potasio. Bueno, todo lo que no puedo me lo como media hora antes de ir. Una de las cosas buenas de hacérmelo en casa y hacer mi diálisis todos los días es que yo todos los días por la noche me bebo un vaso de agua. Aunque ya me haya bebido lo que debo, yo solo puedo beber medio litro al día. Medio litro se supone que es lo que pierdes por el sudor y las heces. Entonces, por eso puedes beber medio litro. Entonces, los enfermos renales en diálisis podemos beber medio litro más el pis que hagas. Yo no hago nada, pues medio litro. ¿Y no tienes sed a lo largo del día? No. ¿O es esa sensación de...? Vamos a ver, gracias a ese sanitario, en fisiología estudias el mecanismo de la sed. Sí. Yo no tengo pérdida. Entonces, no puedo tener sed. Entonces, el día que caes en eso, te das cuenta que es una sed psicológica. Si yo me como un polvorón, tengo sed. Si me como una sandía, no. Entonces, aprendes a verlo. Otra cosa es, por ejemplo, en verano. En verano te vas a Levante, que hay mucha humedad, y un día de 35 grados, y sudas tanto que tienes que beber a posta. Porque se nota, si no te da una bajada de tensión, y además cuesta mucho remontarlo. Entonces, bueno, pues verano. A mí no me gusta el calor porque lo paso muy mal, me baja mucho la tensión. Este verano he estado el mes de julio con 3,6, 3 y 7,4 tensión, que es horrible, Sí. pero a la vez puedo beber más. Entonces, bueno, todo tiene un lado bueno y un lado malo. Por ejemplo, en verano, ¿qué has hecho este verano? ¿Cuáles han sido tus planes? ¿A dónde has ido? El mes de julio, horrible. El mes de julio he subsistido. De hecho, no pude ni trabajar ni nada. Tuve que me dieron una baja porque estaba con 6, 3, 7, 4 de tensión, que era horrible. Sí. Y luego mejoré un poquito y, bueno, como estaba de baja, me fui a un pueblecito de Segovia, que tiene una casa de mis padres. Entonces, claro, pues me pude llevar ahí a mi hija, que tiene 4 años. Y, bueno, mi mujer venía los fines de semana y fenomenal. Y luego nos fuimos una semana a Benicàssim y una semana a Galicia, que mi mujer es gallega. Los últimos 7 años, no sé por qué, pero me encargo todos los años de estropear las vacaciones. Entonces siempre tengo un ingreso, siempre tengo algo. A las 6 horas de llegar a Galicia, o sea, nos hicimos Benicàssim-Orense, que no está mal. No está mal. Dormimos en Madrid, pero nos fuimos. A las 6 horas de llegar, de repente me veo que el catéter se había roto el plástico. Entonces, digo, no me puedo ir nada más llegar. Entonces digo, bueno, a ver cómo lo hacemos. Entonces conseguí engañar un poquito a la máquina de diálisis y tal. Entonces, bueno, como tenía un día de descanso entre medias, dije, bueno, si me hago 2 diálisis más el día de descanso son 3 días, el caso es que al final conseguí aguantar 4. Entonces, bueno, de volvernos a las 6 horas a aguantar 4 días, pues pudimos aguantar un poco. Y luego ya nos vinimos a Madrid, me operaron, lo cambiaron y volvimos al pueblo este de Segovia 2 semanas. O sea que bien, tampoco necesitamos grandes cosas para... Si al final, la vida muchas veces es una cuestión de expectativas, ¿no? Yo puedo poner la expectativa en lo que tengo o en lo que no. Si yo quiero tener un avión privado y vivir no sé dónde y ser tal, pues voy a estar amargado porque no lo voy a tener. En cambio, si yo quiero ser feliz con lo que tengo y tengo la suerte que mis padres tienen una casa en un pueblecito de Segovia y mi suegra vive en Galicia, pues es maravilloso. Es que voy a Galicia, vivo como un rey, estoy fresquito, como Los Ángeles, en casa de mis padres también. ¿Que me gustaría ir a Maldivas? Sí, claro, sí, yo lo soy.
pero como no puedo, pues no me lo planteo. Entonces, es una Mm. cuestión de actitud. ¿Cómo es importante tu núcleo familiar para ti? Bueno, es fundamental. Fíjate qué importante es que yo no hablo de mi familia. Yo hablo de mi equipo. El equipo SAP, Sara, Amelia y yo. En una contrarreloj por equipos, a mí me encanta el ciclismo, el tiempo lo marca el quinto corredor. Entonces, al menos 5 tienen que ir unidos. Si a uno le falta agua, le tengo que dar agua, le doy un gel, le espero porque tiene un calambre, pero 5 tienen que ir unidos. Una familia puede estar desunida. Sí. Entonces, un equipo tiene que ser algo muy fuerte. Luego yo tengo una hija a la que le ha tocado estar un padre enfermo, pero tengo una mujer que lo elige. ¿Cómo conociste a tu mujer? Pues es compañera de la carrera de un primo mío. Y entonces, hablando con mi primo, pues un día, vacilándole por Facebook, le contestó una chica que le vacilaba mucho y entonces me hizo gracia, quedamos y hasta hoy. Y entonces, bueno, pues un día, hablando, le conté pues cómo iba a ser mi vida, tal, y me dijo, pues yo no sé si estaré a la altura de las circunstancias, pero voy a estar al lado cada día. Al lado tuyo cada día. Y dije, bueno, pues ya está, o sea, pues tiene que ser mi novia, o sea, no vamos a perder el tiempo, ¿no? Ahora se puede pedir. Claro, o sea, y la verdad es que no es que esté a la altura, es que, vamos, lo ha sobrepasado y ha batido el récord mundial de salto de altura y siempre con alegría, siempre con cariño. Tendrá días malísimos. Ser acompañante es injusto. Si yo os digo ahora que estoy hasta las narices de que me operen, es normal. Si lo dice ella, puede sonar egoísta, ¿no? Esta tía, que es su marido, pero al final es a ella, ¿no? Que a mí me corten la pierna le hace que ella no pueda caminar. El que a mí esté en diálisis no pueda ver hace que ella no pueda tomarse una copa conmigo el día de su cumpleaños, ¿no? Bueno, al final implica a toda la familia. Entonces, para mí, el núcleo familiar es brutal, ¿no? Y luego mi hija, pues eso, lo que me dice el día el día que vuelvo con la pierna, ¿no? El año pasado, el bypass ortofemoral lo descartaron en julio porque por el estado de mis vasos el riesgo de muerte era muy grande. Cuando volví a pedir al médico que me cortara la pierna, me dijo, venga, te hago esto. Y dije, Isaac, me has dicho que... Me dijo, no te preocupes, que lo hago todas las semanas y no se me muere nadie. Y el día antes de ingresar, claro, una niña de 3 años, pues se te parte el alma, ¿no? De hecho, bueno, la lógica dice que yo me voy a morir joven. También la lógica decía que me iba a morir al año. Aquí sigo, yo me empeño a ser centenario, o sea que... Lo conseguirás. Espero. Y esta niña me mira con 3 años, se me saltan las lágrimas, porque a mí me pesan parte. Si yo me muero ahora, Amelia en 4 días se me olvida mi voz, mi cara y todo, ¿no? No es mal que tengo la cuenta de Instagram y tiene ahí un legado, pero... Y entonces me miraba con los ojitos, se me saltaron las lágrimas, me agarra la mano y me dice, papá, los padres no lloran. Miran al cielo y rezan. Y dices, uy, ¿qué hago yo ahora? O veía una diálisis, me pone la mano en el catéter, siempre con mucho cuidado, y lo tengo desde que ella tiene 1 año y medio, nunca... Pues cuando yo la dejaba tocar me decía, Sara, ¿y si tira? Y digo, no creo que tire. Entonces ella siempre lo tocaba con cuidadito y el otro día me da un beso y me dice, papá, te vas a curar muy pronto. Y luego me dice, ¿te vas a morir? Y digo, bueno, ¿y tú, hija? Porque digo, a ver qué le respondo. Y me dice, yo también. Claro, con 4 años no piensas. Y me dice, ¿me haces un favor? Y digo, ¿cuál? Y me dice, ¿te mueres cuando sea mamá muy mayor? Y digo, joder, qué fuerte como ya van viendo, ¿no? Sí, muy fuerte. Entonces, bueno, el núcleo familiar es vital. Es vital. Y hablando un poquito de núcleo familiar, sociedad, me gustaría preguntarte si tú crees que la sociedad está adaptada a personas con discapacidad. No. ¿En qué ves tú? Que En muchas cosas. Hoy, por ejemplo, he tardado en aparcar un buen rato en la universidad porque todas las plazas de minusválidos están ocupadas. ocupada por gente que no... Por gente no minusválida. Pero ese es el día a día. O sea, en cualquier sitio de España que vaya, siempre que voy a aparcar, hay un coche que no está, que está aparcado sin tarjeta. ¿Qué le dirías a esa gente? Bueno, ¿qué le digo? ¿Qué le dices? Si le Le ves. digo, oye, ¿sabes que esto es un sitio? Yo siempre pregunto, porque a lo mejor es minusválido y no he visto la tarjeta o lo que sea. ¿Sabes que esto es un sitio para minusválidos? Y ha habido una persona que se me iba a encarar y me dijo, sí, y... Entonces me dio un paso para adelante, era un tío de 1,90 y dije, mira, me voy a buscar otro sitio porque todavía encima es algo mal parado. y hay gente que dice, bueno, es que hay gente que lo utiliza mal. Y digo, fenomenal, yo no lo utilizo mal. Y luego lo que les digo siempre, digo, oye, ¿quieres un minuto mi prótesis o mi diálisis? Entonces ya ahí, no, sí. Es que era un minutín, y digo, ya, pero es que yo no tengo minutos. O sea, que al final esto es... Y luego, bueno, yo he llegado a escuchar, tápate eso que me molesta, del Muñoz. Eso es duro, ¿eh? Eso es muy duro. Además de una persona cercana, que es complicado. Pero, bueno, dicho esto, me has preguntado a la sociedad. Eso es una generalidad. Sí. La mayoría de la gente es muy buena. Y la mayoría de la gente te apoya, la mayoría de la gente te ayuda, la mayoría de la gente es muy comprensible. Entonces, pues, como sociedad no estamos preparados. Por ejemplo, ahora han cambiado el catálogo. Cuando yo me hice la prótesis, en teoría te ayudaban el 100% sobre un catálogo del 86%. Ahí me dieron el 10% del dinero que costaba. Costó 10.000 euros mi prótesis. Uf. Yo tenía un vecino que no tenía prótesis porque no tenía dinero. Yo te iba a decir, Claro, pues no anda. Entonces, ahora ha cambiado
y ahora sí que te pagan el 100% de verdad. Pero bueno, que es caro, que al final pues yo he tenido que adaptar el coche, eso no te ayuda. Yo soy joven y dentro de lo que cabe me organizo, pero si yo viviera solo, pues necesitaría ayuda. Entonces, bueno, como sociedad no estamos del todo preparados. ¿Qué 3 cambios propondrías tú a la sociedad para llegar a una adaptación? Pues mira, solo propondría uno. Piensa que puedes ser tú. Y es verdad, o sea, nadie está libre de mañana tener una enfermedad. A mí me tocó el nacimiento, pero entonces, muchas veces, sin ninguna maldad, no caemos en cosas, porque no lo hemos vivido. Yo me acuerdo los meses que tuve en silla de ruedas, yo vivía en una calle que estaba inclinada hacia los coches. Entonces, era muy difícil en silla de ruedas porque te caías contra los coches. Que eso no es culpa ni del alcalde ni de nadie, es que es así la tierra. Entonces, cosas tan obvias como eso, pues no caes. Las aceras, pues a veces están arregladas, pero en lugar de ser perfectamente recto, pues hay un pequeño escalón. O el dejar un patinete en la acera o una moto, pues son cosas muy complejas. Y cuando te hizo ese comentario, si le estoy dando vueltas al Sí, comentario todavía, cuando te hizo ese comentario a un familiar, una persona cercana a ti, ¿cómo reaccionaste? Pues lo primero que me dieron ganas es de mandar a la mierda y montar un escándalo tremendo, pero rápidamente, y además ahí doy gracias a Dios, pensé que tenía un problema mucho más grande que yo. Una persona que piensa eso lo dice, y es una enfermedad que no se cura, la mía. Yo me pongo una prótesis y sigo andando. Decir eso no tiene cura. Entonces lo dejé pasar, no dije nada y ya está. Ya sabes cómo es esa persona. Y, pues, ¿Sigues teniendo relación con ella? Sí. También esto tiene mucho que ver con esta mentalidad de liderazgo que tú hablas a veces, no solo a nivel empresarial, sino a nivel de ser líder contigo mismo. ¿Cómo se llega a construir una mentalidad que te haga ser líder? Bueno, es que el liderazgo empresarial tiene que ver con el liderazgo personal. Cristiano Ronaldo, a mucha gente le cae muy mal porque Cristiano Ronaldo era un tío que entrenaba con su equipo y luego él entrenaba en casa. Entonces, en una entrevista en la COPE brutal, le dice, bueno, ¿y tú por qué entrenas tanto? Y dice, yo no me puedo permitir el lujo de estar lesionado porque quiero ser el mejor jugador del mundo. Podemos estar de acuerdo en sus formas y tal, pero es un tío que se dejaba la vida. Es un tío que con 38 años sigue marcando goles sin parar. Entonces, al final el líder es el que, y si tú eres líder de ti mismo, al final eres líder de algo, ¿no? Entonces, en la vida tienes 2 opciones, o dejarte llevar o ir a por todas, ¿no? Bueno, pues si vas a por todas, no voy a conseguir todas mis metas, obviamente, pero voy a conseguir muchas más que si no lo hago, ¿no? Entonces, ser líder es tener claro qué quieres e ir a por ello. Si no llegas, cuanto más cerca estés del objetivo, más cerca vas a estar de tu objetivo. Desde luego, como no vas a llegar nunca, es no empezando, ¿no? Y hay mucha gente que no empieza y encima pues siempre busca. El que no empieza busca excusas, ¿no? No, es que es culpa de la sociedad, el no sé qué tal. Bueno, hombre, déjate la vida por ir a por ello, ¿no? Y llega lo más lejos posible. A nadie nos han regalado nada en la vida. En general, yo creo que a día de hoy mucha gente puede hacer muchas cosas, como por ejemplo ir al gimnasio y decir, no tengo tiempo, no puedo por esto y por esto. Yo creo que al final es una excusa porque si tú quieres ir, vas, te levantas una hora, Sí. un poco más tarde, etcétera, etcétera. Y es que el ejemplo perfecto para esto que eres tú, Pablo. O sea, cuéntanos cómo es tu día a día. Un día, por ejemplo, ayer mismo. Bueno, esta semana está siendo un día muy estresante. Yo me despierto muy pronto. Me despierto en torno a las 6:15, porque duermo poco. Y me suelo levantar a las 7:15. Entonces, preparo el desayuno para Sara y para Meli y para mí. Y bueno, estamos ahí desayunando tranquilos hasta las 8:15 más o menos, que me voy a la ducha, llevo a Meli al colegio, la dejo a las 9 en el cole y me voy a la universidad. Entonces, pues hago las cosas que tengo que hacer en la universidad, de clases, tutorías, lo que sea, ¿no? Estoy con la tesis, que a ver si la termino de defender de una vez. Y luego normalmente voy a casa, como me echo un poquito de siesta, porque si me cuesta aguantar el día, y paso toda la tarde de consulta. Y ayer tuve una conferencia también, por la tarde. Después de la consulta y todo, una conferencia. Y luego llegué a casa y me hice diálisis. ¿Y entrenaste? Y entrené. O sea... De momento muy poco, ¿eh? Porque hace mucho tiempo que no hacía ejercicio y hago media hora, pero bueno, es media hora. No, es ir a entrenar, justo. Lo que pasa es que lo del deporte, esto es como siempre. Yo hasta esta semana, que bueno, han hecho un plan de energía de universidades saludables, entonces a un grupo de profesores nos han puesto un entrenador personal para retomar el ejercicio o hacerlo. Y es cierto que yo hubo una época que a mí me encanta nadar, pero no me dejan con el catéter. Entonces yo iba todos los días a nadar. Unos días hacía 10 largos, otro 2 kilómetros. Y cuando estás con el hábito de hacer deporte, siempre tienes tiempo. Tú te pones a pensar el día y aquí voy. Cuando no tienes el hábito, dices, no tengo tiempo. Entre que voy y me he cambiado, no me da tiempo. Entonces, es curioso cómo... Y luego, si haces deporte, el cuerpo te pide comer más sano. Y si no haces deporte, el cuerpo te pide comerte más mierda. Hablando claro. Entonces, Sí. Es curioso cómo los hábitos construyen.
¿Cuáles son los pros y los contras de hacer deporte en tu caso? Contras ninguno. Contras, bueno, que tengo agujetas, que me canso, pero poco más. Al final, siempre una lesión de un deportista es mucho más sana que la lesión del sedentario. Porque la lesión del deportista se cura, una tendinitis, un esguince, y pros muchísimo. Yo, por ejemplo, estoy en muy mala forma. Claro, yo tengo una amputación y una diálisis, ¿no? Que eso implica mucho. Yo solo por tener una prótesis tengo un 200% de gasto energético mayor. O sea, un 200% energético en lugar de un 100% que tengo en la otra pierna. Cuanto más en forma esté, menos gasto energético tengo. Eso es muy interesante explicarlo, porque una persona amputada tiene más gasto energético que una persona no amputada si tiene menos cuerpo que... Pues muy sencillo, yo de rodilla para abajo, mi prótesis pesa 100 gramos menos que mi pierna. Porque además lo pesaron pero mi pierna tenía un músculo para cada centímetro cuadrado. Yo no tengo músculo. Entonces, yo de rodilla para abajo, el movimiento lo hago de glúteo. Ando de culo. Nunca mejor dicho. Entonces, necesito tener mucha fuerza para hacer eso. Luego, yo por el lado derecho no mido siempre lo mismo. Claro. Un día de frío se contraen las estructuras y mi muñón entra más en la prótesis que un día de calor. Entonces, la cadera izquierda, por ejemplo, sufre. En invierno me duele más que en verano. Entonces, bueno, pues cuanto más en forma estés, más preparado estés. El glúteo, que es un estabilizador, cuanto más fuerte tengas los glúteos, más estable vas a ir caminando. Bueno, es un círculo vicioso. ¿Y has tenido alguna contraindicación médica de hacer ejercicio? Ahora la natación, por el catéter, pero nada más. Vale. O sea, me dicen que no me pegue una paliza. Bueno, esto es más trasplantado que en diálisis. Uno de los desechos del deporte es la creatinina. La creatinina es un indicador de la función renal. Cuanta más creatinina, peor está el riñón. Entonces, te dicen que hagas ejercicio dentro de unos límites, ¿no? Aún así, hay triatletas, hay, bueno, de todo, ¿no? Trasplantados y, de hecho, hay unos Juegos Olímpicos de trasplantados. Sí, totalmente. La semana pasada, bueno, en el podcast anterior estuvimos con Jorge, también profesor de la universidad, que fue a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Igual es un mundo. Yo mismo que estoy ahora en el centro de alto rendimiento, entrenan a un nivel que es increíble. Te alucinas. Hace no sé cuántos meses un chaval coronó el Everest sin dos piernas. Claro, también ahí tenemos ventaja. Tú tienes que ir a yo me cambio el zapato, me puedo poner directamente el que quiera adaptado para el terreno. Entonces, bueno, lo digo broma, pero que al final se puede, si es que lo que no se puede es lo que no se intenta. Luego lo demás costará más, pero... ¿Qué consejo le darías a una persona que está iniciando una enfermedad parecida a la tuya? Una enfermedad crónica. Sí, que llore mucho. Con perdón, que se cague en la leche, que se queje. Porque hay que soltarlo. O sea, al final eso es algo que tenemos ahí. Que se dé un plazo. A mí hay una comparación que me gusta mucho hacer, que es el junco. Los juncos es una planta que está en los bordes de los ríos. Si pasa una riada, destroza todas las plantas. El junco se deja ir, cuando se va al agua, vuelve. Entonces, hay que dejarse caer. El día malo hay que dejarse caer. Pero esto pasa a los enfermos. Y llorar. Porque si no hago caso a mis quejas, al final acabo en una depresión. Y si me paso el día llorando, también hago una depresión. Con lo cual yo, cuando tengo un mal día, a las 24 horas corto. Ese día me dejo caer y al día siguiente tengo que empezar. Cada día es una hoja nueva de un libro que yo escribo lo que creo más conveniente, ¿no? Entonces es muy importante el hacer eso y luego el hacer balance. Yo me falta una pierna, no me funcionan los riñones, la otra pierna no sé lo que voy a hacer, pero tengo la suerte de que vivo en Madrid y no vivo en Estados Unidos, que no me podría pagar la diálisis. Es que no hace falta compararse con el tercer mundo siempre. Tengo la suerte que me falta la pierna, en el año 2021 me la cortan, no en el año 99 con las prótesis que yo vi en el clínico en su día o las que yo llevé a Madagascar en el año 2009, que eran una especie de palo con cinchas que hacía heridas como a los caballos las monturas. Tengo la suerte de vivir en el siglo XX y XXI que hay diálisis. Hace 80 años no había diálisis. He tenido la suerte de nacer en casa de un médico que eso me salvó la vida. Si hubiera nacido en casa de un abogado me hubiera muerto al año. Entonces, si analizamos nuestra vida, somos muy afortunados. Yo lo digo muchas veces. Yo soy un tipo con suerte. Hablas mucho de tu viaje a Madagascar. ¿Podrías contarnos un poquito qué hiciste allí? ¿A qué te dedicaste? Bueno, para mí África es el sueño de mi vida. Hablan de que África te atrapa y yo me acuerdo de ello todos los días. Yo fui un año a Madagascar y luego varios a Kenia. Y bueno, como sanitario es una maravilla, ¿no? Y eso que los fisios hacemos relativamente poco allí, pero el poder ayudar a gente, el poder dar un tiempo tuyo para los demás es muy bonito. Y luego, a mí me enseñó muchísimo porque te das cuenta de que realmente necesitas cero para ser feliz. Cero. O sea, el peor día de vuestra vida, lo que os hizo feliz fue un abrazo de un amigo, no el tener un Ferrari en la puerta.
Entonces, realmente, la vida es ese periodo que nos movemos entre momentos malos. Porque el que no tenga un momento malo que se prepare, que está a la vuelta de la esquina. Entonces, el ser consciente de lo que uno tiene, de la gente que uno tiene, de preguntadas por mi núcleo familiar, el ser consciente de que podemos comer todos los días, que tenemos un techo, que podríamos vivir en una mansión de 1000 metros cuadrados, sí, claro, si a dinero siempre hay alguien que tenga más, pero que somos muy afortunados, que comemos 3 veces al día. Es más, que ahora hay gente que ya decide que no come todos los días porque hace ahí un intermitente. Vete tú a decirle a un chaval de África que no coma, que haya una vez que no coma, ¿no? Me manda la mierda, perdón. Entonces, África me enseñó a darme cuenta de lo importante que es el ser feliz y de lo poco que necesitamos. Cuando el 14 de marzo del año 2020 nos encierran, parece que se iba a acabar el mundo. Y no pasó nada. Seguíamos vivos sin aperitivos, sin ir al gimnasio, sin hacer un montón de cosas, porque necesitamos muy poco para ser feliz y para vivir. Entonces, para mí fue una de las principales lecciones de África. Es impresionante la coherencia que tiene tu discurso, lo que transmites y luego lo que haces y cómo lo demuestras cada día. O sea, eso de predicar con el ejemplo, se nota que lo llevas muy adentro y de verdad que transmites justo lo que vives. Bueno, pues me alegro que sea así. Sí, y se nota, vamos, en cualquier momento, en una charla, simplemente viéndote por ahí, cómo afrontas la vida, me parece muy interesante. Y igual que afrontamos la vida, ¿podemos tener nosotros la capacidad de afrontar la muerte? ¿O cómo vemos la muerte? Bueno, tenemos un problema cultural. Yo vuelvo a Madagascar. Madagascar viví una cosa impresionante. Pasamos por un poblado y entonces nos dijeron que no nos podíamos acercar mucho porque la gente estaba probablemente muy borracha y algunos drogados, porque estaban haciendo una fiesta del año de la muerte de una persona. Entonces la desentierran, la sacan, invitan a todo el pueblo a algo. Porque, como la vida es un tránsito, el que se ha muerto es el afortunado, es el que está en el sitio bueno, ¿no? Entonces, a nosotros nos han enseñado que la muerte es lo peor, el fin, tal. Bueno, pues mira, es que lo único que tenemos en común, los tres que estamos aquí, es que no vamos a morir. Luego, entre medias, vamos a vivir como podamos o como queramos, pero lo único de verdad es que nos vamos a morir. Yo encima soy creyente, con lo cual yo el día que me muera me espera una eternidad. Entonces, ¿qué voy a tener malos? 50, 60, 70, 80 años a cambio de una eternidad. El cambio merece la pena, ¿no? Y luego, agobiarme y angustiarme con la muerte cuando me voy a morir es un hecho tangible, pues en lugar de eso vamos a disfrutar la vida. Vamos a vivirla, ¿no? Yo creo que una de las cosas que me ayuda a vivir la muerte con mucha paz es que yo desde los 16 años mi cuerpo no es autónomo. O estoy trasplantado o estoy en diálisis. Entonces eso también te ayuda a enfocarlo de otra manera, ¿no? Cuando estás de propina lo ves mucho mejor que cuando te piensas que estás en mitad de partido y eres el titular indiscutible, ¿no? Entonces yo creo que naturalizar las cosas es normal, ¿no? Es como la enfermedad la vejez. La vejez lo podemos ver como una enfermedad o como un hecho natural de la vida. Entonces, si el problema no es ser viejo, el problema es el que no llega viejo. Ese sí que se ha quedado en el camino. Entonces, bueno, pues yo creo que naturalizar las cosas es muy importante. Y en este punto que también estamos hablando de la muerte, ¿cuál es tu opinión de la eutanasia? Si te contesto rápido, estoy en contra. Lo tengo clarísimo. Yo soy un defensor de la vida. Luego entiendo casos y casos. Y creo que uno de los problemas de la eutanasia es que no se ofrecen unos cuidados paliativos. Entonces, y lo hablamos antes, en un momento de dolor máximo, todos queremos que nos quiten el dolor. Yo me hubiera tomado una pastilla para el dolor sabiendo que me iba a morir, porque era inaguantable ese dolor. Si a mí me hubieran conseguido dominar ese dolor, nunca me hubiera planteado nada de eso. Luego hay gente que no quiere vivir y que tal, y que es muy respetable. Pero, y luego hay otro dilema. Nosotros somos sanitarios, bueno, somos fisios, no entramos en esa parte. Yo me quiero morir. Bueno, tú te quieres morir. ¿Por qué te tengo que matar yo? Que soy médico. O que soy enfermera, ¿no? Hay un tipo de eutanasia que es que a los pacientes se les da un botecito con unas pastillas y en unos días se mueren. Curiosamente, el 90% de los pacientes que eligen esa eutanasia no la usan. Simplemente la paz de saber que cuando yo quiera me voy. Entonces, yo creo que somos animales, muy listos y muy guapos, pero animales, y entonces tenemos instinto de supervivencia. Entonces, no nos queremos morir. Igual que un animal no se quiere morir. Entonces, yo creo que por eso cuesta tanto Entonces, yo nunca juzgaré a nadie que utilice eutanasia, que se suicide, porque creo que bastante difícil es llegar a tomar esa decisión como para encima juzgarlo, ¿no? Pero desde mi punto de vista, creo que la vida es un tesoro maravilloso y que tiene un principio y tiene un fin. Y luego creo que la eutanasia tiene también un error en la base principal del argumento, ¿no? Y es que dicen que hay que morir con dignidad.
Y para mí, por mi experiencia como enfermo, morir con dignidad no es morir antes, es morir mejor. Entonces, si yo muero con mi mujer y con mi hija de la mano, pudiéndome despedir de ellas, será una muerte súper digna el día de mañana. La eutanasia al final es morir antes. Entonces, bueno, respeto absolutamente, además de corazón, sin juzgar, porque creo que bastante trago tendrá una persona que tiene que tomar esa decisión como para hacerla, pero yo siempre defiendo la vida. ¿Y qué papel tiene la fe en tu vida? Principal. Me costó mucho unos años en la adolescencia. A mí me enseñaron, yo fui al colegio de los jesuitas, me enseñaron que Dios era bueno y yo decía, pero ¿cómo va a ser bueno con todo lo que me manda, ¿no? Y luego, pues después de estudiar, de leer, de hablar con mucha gente, pues me di cuenta que Dios no me manda nada malo, es la vida la que me manda cosas y Dios me da la fuerza para llevarlos, ¿no? Y la fe, bueno, pues incluso me voy a poner en el peor de los casos. Imagínate que es un cuento que nos han contado y que luego el último día de mi vida me doy cuenta que es mentira. Ahí me ayuda mucho. O sea, yo el saber que mi sufrimiento, bueno, dice en la Biblia que los enfermos somos los elegidos de Dios. Bueno, eso ya es un paso importante, ¿no? Cuando lleguemos a la eternidad tendremos un sitio especial. Y luego encima, bueno, pues me ayuda, te consuela. A mí la fe no me quita el dolor ni me quita el miedo, pero sí me quita la angustia, ¿no? Saber que, bueno, pues Jesús también sufrió, todo eso me ayuda muchísimo. ¿Tu familia es cristiana? Sí. O sea, que vienes de familia. Sí. Y entonces yo creo que, bueno, pues puede ser un consuelo, pero al final es una fuerza, ¿no? Entonces, ahí me ayuda muchísimo. También entiendo, igual que hablar de la eutanasia, que haya gente que no crea, diga que existe un Dios bueno con esto, no puede ser, lo entiendo. Yo no he llegado a un punto tan extremo, pero he tenido dudas en un momento dado. Sobre todo la adolescencia. Claro, la adolescencia es un momento en que te estás construyendo tu manera de ser, tus ideas, todos los cimientos de tu vida. Y, claro, entonces en ese momento te cuesta, o sea, la fe es una cosa, es muy comprometida. Para ser buen cristiano hay que ser muy comprometido, ¿no? Y tenerlo muy claro y ser muy coherente. Entonces, claro, no es fácil en esa edad. Que de repente tengas un montón de problemas, todos tus amigos saliendo, haciendo cosas, tú con trasplantes, diálisis, pues es complicado de creer. Sí, que en algún momento es eso que acabas de explicar, que tú piensas que porque a ti, que me han enviado esto, que no puede haber un Dios que me haga esto. Al final, hasta que cambiaste esa forma de verlo. Y te das cuenta de que no te manda, que Dios no está ahí con un dardo diciendo, venga, por este, otra vez a él. No, bueno, que es la vida y él me da la fuerza para llevarlo. En tu día a día hablas sobre que luego por la tarde vas a clínica, eres especialista en ATM y acúfeno. Sí. ¿Por qué acúfeno y ATM y no otra cosa? Pues es al revés. Primero ATM, tenía un amigo dentista y me decía, oye, yo estoy convencido que los pacientes con esto se les puede ayudar. Entonces yo me fui a mis apuntes de la universidad y tenía 2 clases. Entonces, bueno, dije, mándame pacientes y yo me estudio la musculatura y tal, lo vamos viendo. Y de repente un porcentaje no pequeño de los pacientes con problemas de mandíbula me decían que tenían un problema de oído. Entonces yo hablé con mi padre, otorrino, le digo, oye, esto del acúfeno, y me dice, eso no tiene mucha solución. Y yo soy como lo de sujétame la copa, ¿no? Basta que me digan eso para decir, algo hay que hacer. Entonces me puse a estudiar, a hacer tal. Y el punto de inflexión fue un día que me llega un paciente como una puerta, con 26 años, ahí pequeño inocente. Y me dice, oye, ¿tú tienes solución para esto? Porque yo, si no la tengo yo. Entonces yo le dije, mira, yo no te voy a quitar el acúfeno, no se quita. Entonces, ¿qué solución tienes tú? Y me dice, soy policía nacional, me suicido. Entonces, bueno, hablamos y fíjate, de 187 pacientes que he tratado de acúfeno, es el único que se le ha quitado. Cosa que me alegro mucho, seguimos teniendo muy buena relación, pero ese día yo me di cuenta de que el acúfeno era algo muy grave. Me preguntabas antes por si la sociedad está preparada para los minusválidos o los discapacitados. Yo nunca pensé que el acúfeno podría implicar tanto a una persona. Entonces me he encontrado gente que se han separado, que se han echado el trabajo, que tal, de todo lo que implica. Entonces eso fue una señal de, tengo que hacer una tesis doctoral sobre esto, tengo que intentar en la medida de lo posible mejorar la vida de estas personas. ¿En qué consiste tu tesis? Es eficacia de la fisioterapia en pacientes con disfunción temporomandibular y acúfeno. Eficacia conlleva un ensayo clínico que me dio clínicamente relevante y estadísticamente significativo. O sea que, ¿en qué consistía? Es mediante tratar una serie de músculos. Yo trabajo en sanidad privada, con lo cual yo no puedo usar placebo. Tengo que usar mínimo el gol estándar en cada uno, con lo cual es muy difícil. Claro, si yo, gol estándar es la mejor terapia que hay en este momento. Si yo utilizo la mejor terapia, mejorar eso es muy difícil. Entonces yo metí el tratamiento de una serie de músculos, flexores del cuello, cervicales y el masetero y el temporal. Y entonces, mejorando esos músculos, mejoraba la movilidad de la mandíbula. Mejorando la movilidad de la mandíbula, mejora la ventilación del oído. Como excluyente era pacientes que tuvieran problemas de oído, ya fuera de otorrino o neurológicos. Pues si tienes un problema base, ya por mucho que yo te mejore la ventilación, no hago nada. Por una parte, tienes tu trabajo como fisioterapeuta, que esta es tu especialidad. Sí. Por otra parte, además, eres profesor en la universidad.
¿Cómo llegaste a ser profesor de universidad? Yo llegué a ser profesor de universidad por un profesor que tuve en segundo de BUP, que era un profesor en plan el Club de los Poetas Muertos, y siempre me impresionó. Y luego cuando empecé a especializarme en ATM, pues claro, al final no había mucha gente, fui profesor de posgrado en un máster que había muy bueno en la Complu, y a raíz de ahí una vez me ofrecieron ser profesor de grado. Entonces me surgieron muchas dudas. En posgrado es muy bonito porque es gente que sabe mucho, había gente que sabía mucho más que yo. O sea, había veces que venían dentistas que llevaban 30 años de profesión. Entonces, te exige mucho. Por otro lado, yo soy una persona muy idealista y yo soy una persona que creo mucho en la juventud. Y entonces dar clase en el grado me parecía una forma muy bonita de de mejorar la sociedad del mañana. Al final, yo me gustaría no llamarme profesor. Creo que profesor puede ser cualquiera. Lo único que tienes que hacer es saberte la asignatura. A mí me gustaría, ojalá algún día, mis alumnos me recordaran como un maestro. Maestro no en plan maestro Santo Tomás o Platón, sino que enseño algo más que la asignatura, de la vida, ¿no? Y creo que eso es lo bonito al final, el poder hacerlo. Entonces es muy bonito llegar. Yo doy clase en primero y en cuarto, bueno, ahora en primero, tercero y cuarto. Ahí me vienen unos niños con 18 años y salen unos señoritos con 22. Entonces es muy bonito el proceso de ver cómo, bueno, algunos más mayores porque habéis hecho un grado antes o algo, pero es muy bonito, ¿no? El verlo. Y luego yo, pues eso, como decía, soy muy idealista y yo he luchado toda mi vida con pensar que los jóvenes de ahora no tienen ningún futuro, pues sí lo tienen. Yo todos los años me encuentro un grupo de gente genial, mucha gente muy normal y siempre hay alguna mala perdida, pero la sociedad es una maravilla, los jóvenes son una maravilla, entonces estar con ellos también me rejuvenece. Estamos totalmente de acuerdo porque sí que es verdad que pues eso, que no solo en clase, sino lo que te hemos comentado antes, simplemente viéndote, hablando contigo, tomando un café o accediendo a venir aquí con nosotros, que te has desplazado al podcast, se nota que enseñas algo más que lo que es la clase. Y luego todo esto además, aparte lo transmites también en empresas, en entidades o en universidades, mediante ciertas ponencias que realizas. ¿Cómo entraste en el mundo de las ponencias? ¿Quién te abre esa puerta y cómo estás ahora mismo en ese mundo? Pues yo entré ahí a raíz de una cuenta de Instagram, de un trasplantado, que ahora tengo 20.000 seguidores, entonces claro, al final te van llamando, ¿no? Entonces pues me llamaba alguna empresa o me llamaba pues algún grupo de amigos o cosas así y poco a poco de ahí fue surgiendo y ahora la verdad pues he estado en la Universidad Francisco Vitoria, bueno, que ahí es fácil porque juego en casa, pero en la Complutense, en la Autónoma, he estado en la Rey Juan Carlos, he estado en el Instituto de Empresa, he estado en empresas privadas como el Santander, Mediapost. Bueno, al final pues, se va corriendo. Yo siempre digo que ahí el marketing me lo pone muy fácil. Cada año me operan de una cosa nueva, con lo cual queda muy bien. Puedo ir a la misma empresa varios años y siempre tengo cosas nuevas que contar. Y luego es llamativo, ¿no? Una persona enferma, unas condiciones sobre el papel muy malas y feliz, pues llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué cuentas en esas ponencias y cómo puede contactar la gente contigo para que des una ponencia? Pues lo que cuento es la verdad como es. Bueno, mi verdad, ¿no? Yo cuento un pequeño trozo de introducción de cómo ha sido mi vida, todo lo malo que he vivido. Si yo contara que soy muy feliz y qué tal, no es creíble. Entonces, cuento las miserias de una enfermedad. Lo mal que lo he pasado, cómo he sufrido, que a veces te sientes una carga, que a veces te cuesta no poder. Y luego, cómo he conseguido darle la vuelta y aún teniendo días malos, porque soy humano y tengo días malos, el cómo he aprendido a vivir una vida feliz. Y luego me pueden contactar por correo, untrasplantado@gmail.com. Trasplante en España en español no tiene N. En todos los idiomas es trans. En España es tras. O si no, en la cuenta de Instagram, un trasplantado también, y ahí me contactan y nada, encantado de... Esos son otros de los proyectos que tienes, porque tienes la cuenta de Instagram y aparte tienes un blog también. Tengo un blog, sí. Van unidos, porque sí. En el blog cuento cosas de... O sea, en Instagram cuento cosas del blog, pero y YouTube también tienes. Tengo YouTube, tengo un libro, estoy preparando el segundo. Aquí tenemos el libro que lo hemos traído aquí, también luego te diremos, obviamente, que nos lo firmes. Sí. Y queríamos preguntarte, ¿qué es lo que te motiva a escribir un libro? Y sobre todo, ¿cómo se ha financiado este libro? Pues mira, el libro, gracias a Dios, nunca salió el libro que yo tenía en la cabeza originalmente, porque hubiera sido un rollo de libro de consejos para enfermos renales. El libro surgió el 13 de marzo del año 2020. Yo tenía un grupo de amigos muy agobiados. De hecho, el primer capítulo es un rollo. Y entonces hice un vídeo de consejos básicos para mientras estuviéramos enterrados. Yo tengo una media de 3 o 4 ingresos al año, de una semana, entonces sé lo que es estar encerrado. Y entonces hice el primer vídeo y
aluciné. O sea, como en una hora lo habían visto 2.000 personas. Y de repente empezaron a llamar amigos que no tenían nada que ver con el que yo se los había mandado. Joder, que me ha llegado un vídeo tuyo, ¿qué pasa? Entonces empecé a hacer un vídeo todos los sábados de la pandemia. Y al final ya pues lo que hacía es contaba una historia de la vida y a raíz de esa historia pues contaba cómo yo afrontaba mi vida de dolor o esas cosas. Y luego encima me iba contando que ahí fue cuando fue apareciendo el problema de mi pierna, ¿no? Y la diálisis, y bueno, entonces iba contando una serie de cosas y un día me dijo un amigo, oye, ¿por qué no? Eso tienes que publicarlo en un libro. Y entonces lo hice. No encontraba editorial, yo no era escritor, con lo cual es difícil encontrar una editorial y encontré una que iba por crowdfunding. Y entonces, bueno, pues un montón de amigos, incluso desconocidos, seguidores de Instagram, pues financiaron el libro y bueno, y salió adelante. ¿Y a día de hoy cuál es tu proyecto de futuro? Pues mis proyectos de futuro es seguir llegando a mucha gente, dando todas las conferencias posibles, seguir en la universidad, seguir trabajando en lo que pueda. La fisioterapia cada vez más me cuesta más, pero quiero seguir haciéndolo y bueno, pues seguir haciendo todo esto, ¿no? Ahora, deporte, he conseguido, claro, yo no puedo hacer los deportes, yo antes esquiaba, jugaba al fútbol y tal, ahora no puedo hacerlo, ¿no? Entonces he conseguido retomar el golf. ¿Tú jugaste al tenis? Bueno, pero eso fue un día por hacer la gracia, que tampoco... o sea, podría jugar al tenis sin pierna, pero el problema es que la otra me duele tanto. Claro, como tengo un problema isquémico no aguanto mucho. Sí, total. Aguanto 5 minutos jugando al tenis, pero me gusta mucho. O sea, me encantaría poder... Yo si pudiera haría un deporte cada día, porque siempre me ha gustado mucho el deporte, no se me da mal además. No he sido buenísimo en ningún deporte, pero en todos me defiendo mucho. Y cuanto más variedad de deporte tengas, más fácil es hacer deporte todos los días. Pues si todos los días haces lo mismo, al final te aburres. Sí. Entonces, bueno, pues ahí voy. Entonces mis proyectos, pues es eso, es ir avanzando en todo eso, ¿no? Formarme, estoy estudiando ahora el grado de Humanidades, porque, bueno, pues si doy conferencias y hablo sobre motivación y todo eso, pues creo que tengo que conocer al ser humano por dentro también, ya que le conozco por fuera, el cascarón, anatómico y biomecánico. Luego hice hace 2 años un máster de acompañamiento para ser mentor en la universidad y eso también me ayuda mucho, ¿no? Y luego, bueno, pues espero cumplir el deseo de mi hija y aguantar mucho para verla crecer, que es pues, mi principal proyecto, ¿no? Mi hija es una pasada ser padre y bueno, pues Sara y yo disfrutamos mucho de verla crecer y luego mi familia, pues también. ¿Es fácil ser padre? Pues todo depende de lo que quieras hacer. O sea, ni los niños vienen con libro de instrucciones, ni los padres venimos enseñados a ser padres. Entonces yo creo que hay que ser consciente que nos vamos a equivocar y que vamos a hacer cosas mal. Yo hay cosas que estoy haciendo con mi hija porque vi que mis padres las hicieron y no me gustaron. Y otras que hago porque vi que mis padres hicieron y he aprendido. Entonces, al final me voy a equivocar. Con el mayor cariño del mundo, dentro de 25 años mi hija hablará con amigas suyas y dirá, joder, mi padre mira lo que hacía. Y yo lo hice con el mayor amor del mundo. Entonces, como nos vamos a equivocar, vivir con paz. Intentar hacer que sea una niña normal. Yo cuando me dicen, ¿qué quieres que sea tu hija? Digo, normal. Luego ya que sea lo que sea, ¿no? Pero normal, que sea buena persona. Que sea... Y a mí, que me ha pesado mucho el tema de la enfermedad en una niña tan pequeña, de cómo lo llevaría, pues al final resulta que es una niña muy empática y bueno, pues que cuida mucho a los de su lado y eso pues me da mucha satisfacción, claro. Qué bueno. Y bueno, por ir terminando, yo creo sí. que bueno, tenemos una sección, ¿vale? ¿Sí? Que hemos creado que se llama Loco Test, ¿vale? Entonces es una serie de 10 preguntas cortas en las que tienes un lapso de tiempo de 10-15 segundos, Vale. mucho para responder. Sí, son más respuestas eso, de sí y no, pero no justo de sí y no. A lo mejor tienes que decir un nombre, una persona, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. ¿Eres feliz con lo que haces? Sí. ¿Deportista favorito? Raúl, ¿Un referente? mi padre. ¿Qué deporte practicas y con qué frecuencia? Golf, intento todas las semanas. He empezado a hacer croquet y intento también todas las semanas. Y esta semana he empezado a ir al gimnasio, que intento ir mínimo 3 días a la semana. ¿Volverías al podcast? Sí. ¿Persona que te gustaría que viniese? No va a venir, pero mi mujer. Para tener la otra versión de la enfermedad. ¿Deporte favorito? El golf. Bueno, el fútbol para ver, pero como no puedo practicarlo, pues para practicar yo el golf, para ver el fútbol. Vale. ¿Edad? 46. ¿Sueño cumplido? Ser padre. ¿Sueño por cumplir? Ver crecer a mi hija. Y la última. ¿Tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? Con cebolla, sin duda alguna. Los dos que han venido a la cebolla, muy bien. De momento 2-0 el equipo con cebolla. Vale, pues Explicar un poquito a la gente que ahora quitaremos la mesa y nada, Pablo nos va a enseñar cómo se pone y se quita la prótesis para que lo podáis ver. Me parece algo espectacular. O sea, darle el valor que tiene porque es increíble. Y además que tenga la sonrisa que tiene siempre y la facilidad para decir a todo que sí, que es alucinante. Así que nada. sí, la intención es eso, un poco pues dar visibilidad y visibilizar
qué es una prótesis, cómo se pone, cómo se quita. Y por último, volverte a agradecer, Pablo, que hayas venido hasta aquí, que hayas estado con nosotros, que hayas tenido tanta disponibilidad y que esperemos en un futuro que vuelvas a venir otra vez. Yo encantado. Gracias a vosotros porque, primero por lo que hacéis, que es una pasada, y por el cariño. Para un profesor que un alumno te tenga cariño es muy bonito, ¿no? Y entonces, bueno, yo os lo agradezco muchísimo y encantado las veces que me visitéis. Vale, y por último ya, si quieres decir algo a la cámara durante un minuto de, pues eso, tu futuro libro, un poco de qué va a ir, de lo que quieras exponer tú. Pues mi libro es más de lo mismo, es hablar de mi enfermedad y lo que diría es que aprendáis a hacer las paces con vuestra realidad, a buscaros, cada uno tenemos nuestras cosas que nos gustan, que no, yo tengo las mías, Alberto las suyas, Luis las suyas, no somos perfectos. Yo he aprendido, que me ha costado mucho, a mirarme sin una pierna, con la otra mal, con los riñones que no funcionan, y una vez que lo he aprendido y he querido ser yo, he aprendido a ser yo, he sido muchísimo más feliz, ¿no? Todos tenemos un peso en la vida, una cruz, que si la arrastramos porque no la aceptamos pesa mucho y abrazada y querida pesa mucho menos. Entonces, y luego que no podemos esperar a que los tiempos vengan bien para ser felices. Yo no sé cuándo van a venir tiempos buenos, no sé si me voy a morir dentro de 10 minutos o dentro de 50 años y nadie lo sabe, entonces hay que ser feliz hoy, aquí y ahora, porque ayer no tiene solución, mañana no sabemos lo que va a ser y yo siempre digo, el hoy es tan bonito que tiene el nombre de presente, es un regalo. Entonces todos los días tenemos un regalo en el que podemos actuar. Yo podría estar ahora en mi casa descansando, pero estoy aquí, mucho mejor. Y dentro de un rato pues podría estar haciendo otra cosa y voy a hacer lo que me toque. Entonces, también aceptar. Yo digo muchas veces que a mí me encanta mi trabajo porque la rutina, que la gente dice, ¿qué rollo la rutina? Para mí es un rito. Porque el estar trabajando, aunque me agote, significa que no estoy ingresado. Significa que no estoy de baja o que no estoy recién operado. Entonces, que aprendamos a disfrutar lo que hacemos y a querer lo que hacemos y seremos mucho más felices. Y luego aprender a vivir con lo que tenemos y con quien somos, no queriendo ser otra cosa. Hay que tener ambición, pero esa ambición no puede cegarnos de lo afortunados que somos. Eso diría. No, pues muchísimas gracias, Pablo. Pues yo tengo una amputación que se llama transtibial, que es en la tibia, y entonces lo que hacen es, aquí estaría la pierna, cortan por aquí, cortan la tibia recto y el peroné en bisel, 45 grados, porque si lo cortaran recto, al yo meter el pie dentro del encaje de la prótesis, dolería mucho. Y luego, bueno, pues tengo una cicatriz, se ve aquí todo esto, ¿vale? Y esto lo que hacen el gemelo es que lo dan la vuelta y lo ponen. Es impresionante porque el primer día duele de la presión que está puesta el gemelo, duele y ahora mira cómo está colgando. Y entonces, bueno, esto es una prótesis transtibial y lo que hago, yo tengo la suerte de tener la prótesis. Esto es lo que se llama liner, que es una capa de silicona de casi medio centímetro, y entonces yo al ponérmela, te la pongo ahí, y al ponérmela, lo que evito, bueno, esto está roto ya del uso, es que yo soy capaz de apoyar aquí. Si yo tuviera que apoyar mi pierna, vamos, mi piel, en el encaje, sería dolorosísimo. Y yo voy a apoyar con esta zona de aquí. La parte central no apoya. Entonces lo meto. Es una cámara de vacío, aquí está la válvula, ha salido el vacío al meter el pie, y solo por hacer esto, ya he cerrado el vacío. Ahora ya puedo hacer lo que quiera, que no pasa nada. Y esto es una prótesis. ¿Y cómo funciona el mecanismo? Yo, en mi caso, hay distintos tipos de prótesis. Yo tengo condenado el movimiento del tobillo, yo no muevo el tobillo, por mucho que quiera, pero tengo una pieza de fibra de carbono así, entonces yo lo que hago es absorbo energía y cuando doy el paso la lanza, y entonces lo que hago es disminuir el gasto energético. Qué bueno, y luego, al tener tanta capa de plástico, limita el movimiento, entonces yo, por ejemplo, tengo 80 grados de flexión. Esto que implica que, por ejemplo, en las escaleras, yo tengo que hacer un paso hacia afuera. De hecho, la primera vez que me vio mi hija andar con muletas con prótesis, estaba subiendo las escaleras y me decía, papá, así no se sube. Y entonces ella subía recta y decía, mira, no puedo. No, así, sube así. Te echaba bronca hasta que ella le iba a decir, este no es capaz de subir, paso de él. Pero bueno, esto es una prótesis, entonces hago vida normal. Yo con esto he montado en bici, he corrido, he nadado, juego al fútbol, he jugado al tenis, juego al golf, doy clase, hago todo normal. Y luego está la otra pierna, que bueno, no sé si se aprecia, están los dedos oscuritos, porque como tengo un 40% menos de vascularización, pues hay un poquito de cianosis, y luego tengo una eridina ahí pequeña, que esa me hice hace un par de meses, y al tener un problema vascular, pues la última que me hice tardó 10 meses en curar. Y llegó incluso a ver el ligamento, y hay que ir a que la raspen cada 2 días y tal. Bueno, pues es un poco el precio de tenerla.